eso es una cuestión de informar a la gente de la asamblea, no hay que darle mucha vuelta, porque a veces nosotros cometemos el error de discutir cada detalle. Hablando los dos, digo, la pago, una cosa cara. Volante, eso es acompañado de volanteo. No tenemos una idea, más o menos la idea, ¿no? Convocar a asamblea general, aprobar el sistema de por otro lado, ¿no? Algunas acciones en este sentido. Yo estoy tratando de coordinar con la Junta Local de ¿ya? Yo tengo acceso a la Junta Local de Espinata. Invitar a la asamblea de sábado. Lo que hay que entonces, por el otro lado, al lado de allá, se está haciendo un trabajo sobre la cuestión de la Junta Local de La misma foto. no es la foto. Bien, nos encontramos con el señor coordinador del Frente Amplio de Colón, Ricardo Brenes, para dar un balance de la última actividad y la aspiración del Frente. Bueno, yo te puedo decir que el Frente está funcionando en Colón en base a la unidad del movimiento popular, del movimiento sindical. Y estamos funcionando también tratando de apoyar a las juntas locales que se sumen al Frente. Nosotros estuvimos en Panamá también protestando en contra de la Ley 30 en frente del Hotel Soloy. Estamos funcionando armónicamente y la posición del Frente es luchar contra la Ley 30 y luchar en beneficio de la provincia de Colón y que nuestra provincia no tenga la necesidad de pasar lo que pasó en Boca del Toro, de poner muertos, de poner heridos, para que el gobierno se acuerde que nuestra provincia ha sido abandonada por los diferentes gobiernos y él hizo muchas promesas que no está cumpliendo. Y si nosotros tendremos que enfrentar al gobierno para que cumpla con nuestra provincia, pues lo vamos a tener que hacer.